chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Química. Preparaos, venid con ganas porque vamos a hacer el ejercicio más cansino de la historia, el más pesado que os podáis imaginar. Bueno, lo estoy presentando un poco regular, ¿no? Ahora ya apagáis el vídeo y huís del país. Bueno, no, tampoco es para eso, ¿vale? Va a ser un ejercicio súper mega largo, por eso se llama mega ejercicio, donde vamos a repasar toda la primera evaluación, es decir, el tema del átomo, de enlace y de cinética. Un ejercicio que es súper largo porque he intentado meter todas las pequeñas cuestiones que podrían caer dentro de un ejercicio de tipo selectividad de cada uno de los temas. Así que bueno, pues podéis descargar el PDF directamente en el aula virtual y nos vamos con la primera parte, ¿vale? Veis que tenéis tres enunciados separados según los temas que vamos a tratar. Y bueno, pues vamos a tocar todos los puntos que hemos visto dentro de cada tema para repasarlo y que nos quede súper claro cómo tenemos que hacer los ejercicios de cara a sacar una notaza en el examen. Así que vamos a ello. En el primer apartado, que es el apartado del átomo, tenemos una serie de elementos y bueno, el primer apartado, el A, nos pide hacer la configuración electrónica, que le he ido ya avanzando para que no se nos haga muy pesado el vídeo, ¿vale? Así que simplemente tenéis que escribir las configuraciones electrónicas de Z9, 17, 18, 19 y 25. Una vez las tengáis, comprobar que las habéis hecho correctamente y pasaríamos al apartado B. ¿Vale? En el B tenemos grupo y periodo al que pertenecen. Vamos rápidamente, puesto que ya esto es un repaso, se supone que tenemos claros todos los conceptos, ¿vale? Así que, bueno, cualquier duda que os surja, sabéis que podéis revisar ese apartado concreto del vídeo al que corresponda. Para saber el grupo y periodo, nos fijábamos en el N mayor que hayamos rellenado para el caso del periodo y para el grupo en los últimos electrones, y en este caso, como terminaba en P, le sumábamos 12, periodo 2 y grupo 17. Nos vamos con el siguiente, en este caso el mayor N que hemos rellenado es el 3, por lo que estará en el periodo 3, y también acaba en P5, por lo que el grupo será también el 17. En el caso del elemento 18, el periodo sigue siendo el mismo, y en este caso sumamos 12, por lo que nos encontramos en el grupo 18 de los gases nobles. En el caso del 19, aquí ya sí que tiene electrones en el nivel 4, por lo que el periodo será el 4, y el grupo será el primer grupo, ya que tenemos terminación en S1. Por último, cuidado con el metal de transición, recordar que el periodo es el 4, puesto que hemos incluido electrones en ese nivel. Y por último, para determinar el grupo, le sumamos los dos grupos S que tenemos delante en el sistema periódico y sería el 7. Perfecto, bueno, pues aquí ya los tenemos localizados, así de simple. En el apartado C tenemos que indicar el número de electrones desapareados que tiene cada uno. Para ello, recordamos que hay que hacer la anotación orbital y seguir para el llenado de orbitales las reglas de Pauli y de Hund. Lo vamos a hacer también aquí a continuación de este. Nos vamos a representar los últimos orbitales, ¿vale? Ya que son los únicos en los que puede haber electrones desapareados, y coloco los 5 electrones, ¿vale? En el orden correcto. En este caso, pues nos va a quedar un electrón desapareado. Hacemos lo mismo con todos. Si os fijáis, el siguiente va a tener la misma distribución, por lo que también son orbitales p, entonces me dan igual que estén en el nivel 2 o que sean los del nivel 3, ¿no? Lo que va a pasar es exactamente lo mismo, así que este también tendría un electrón desapareado. En el caso del siguiente, aquí estamos en los gases nobles. Sabéis que son especies que tienen completas su última capa. Vemos aquí que los orbitales p efectivamente están a al máximo llenado, ¿vale? Tenemos los 6 electrones, por lo tanto aquí no hay electrones desapareados. Vale. Nos vamos con el siguiente elemento. En este caso termina en orbitales s, solo teníamos un tipo de orbital.
pintamos el electrón y también va a haber un electrón desapareado. Y por último, en el caso del metal de transición, los orbitales d, que son los últimos que tiene ocupados con electrones, y tiene 5, por lo que habrá 5 electrones desapareados. Bien, hasta aquí. Bueno, pues vamos a continuar con el D, donde nos pide el ion más estable que forman cada uno. Recordar que podemos determinarlo a partir de su configuración electrónica, o bien a partir del grupo en el que están situados, o bien pues mirando la notación orbital y viendo los electrones que le faltan o le sobran para adquirir la configuración del gas noble más cercano. En el caso del metal de transición será un poco diferente. Ahora recordamos cuál era su objetivo para aumentar su estabilidad. Nos vamos con los primeros. En este caso, ¿vale? Lo que queremos es rellenar la capa para que tenga la configuración del gas noble más cercano, por lo tanto le falta aquí un electrón, ¿vale? Grupo 17, grupo de los halógenos, vamos a formar aniones negativos, perfecto. En el caso del grupo 17 le pasa lo mismo, puesto que está en el mismo grupo, ¿vale? Por lo tanto aquí pues vamos a formar también un anión. En el caso del 18 no tenemos electrones desapareados, pero es que además vemos que ya tenemos conseguida la capa completa. Claro, este es un gas noble, no nos pide que identifiquemos los elementos, pero sí que estaríamos en el caso del argón, ¿vale? O bueno, por lo menos, aunque no sepamos cuál es, pero sabemos que tiene todo completo de electrones, el octeto al completo, y por tanto tenemos que indicar que no forma iones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más estable en su estado neutro. Entonces, la cosa de formar iones es para aumentar la estabilidad del átomo. Como en este caso, si forma un ion, pierde su máxima estabilidad, directamente no los va a formar, ¿vale? Esa es la justificación que tendríamos que poner si pidieran justificarlo. En el siguiente caso, bueno, pues lo que queremos es quedarnos con esta capa anterior. Estamos en el grupo 1, por lo que tenemos elementos muy electropositivos y que tienen tendencia a perder electrones. El electrón que vamos a perder entonces es este último y va a formar un catión. Y por último, en el caso del metal de transición, recordar que nos tenemos que fijar en su última capa, ¿vale? El objetivo que tiene es quedarse con los orbitales D llenos o semillenos, y en este caso digo, ya los tengo semillenos. Es decir, ya es estable como metal en estado neutro, en estado sólido. Pero, ¿cuál es el ion más estable que formará? Pues recordar que los primeros electrones que perdemos son los del orbital 4s antes de los del 3d, y entonces pues lo más estable será perder estos dos para mantener la capa D semillena, ¿vale? Y tener esta máxima estabilidad. Por lo tanto, pues el metal que sea formará un dicatión, ¿vale? Si queremos saber qué átomos son, vamos a desenmascararlos, aunque no lo pidan, ¿vale? El primero sería el flúor, por lo tanto el ion es el fluoruro. El segundo es el cloro, ion cloruro. Aquí tenemos al argón, que no forma iones. Aquí tenemos al potasio positivo y en este caso tenemos el manganeso. Vale, una vez tenemos todo esto relleno, vamos a pasar al siguiente apartado, este es el D. Vamos a pasar al apartado E, que tiene que ver con los números cuánticos y donde nos va a venir muy bien tener esta configuración electrónica, así que lo vamos a hacer ahí abajo. Nos dice, escribe una configuración electrónica, estoy leyendo el siguiente, número de electrones con número cuántico m igual a 1 que tiene z igual a 25. Entonces me voy a z igual a 25 y quiero calcular de todos los electrones que tiene en su configuración cuántos tienen por número cuántico m, o sea, disposición espacial, número cuántico magnético, igual a 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues vamos a ir viendo dentro de todos estos orbitales que tiene dónde podríamos encontrarnos electrones que tengan ese valor para m, ¿vale? Voy a borrar esto para que tengamos aquí
más espacio. Vale, ¿qué va a pasar con los orbitales S? Lo primero, vamos a empezar con todos estos, ¿vale? En los orbitales S, el valor de número cuántico L era igual a 0, ¿no? Lo que corresponde con el tipo S de orbital. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor que va a poder tomar M? ¿Qué disposición espacial tenemos? Solo una, que va a ser también 0, ¿vale? Porque recordar que el número cuántico M solo podía tomar valores desde menos L hasta más L. Por lo tanto, en ninguno de estos orbitales vamos a encontrar ningún electrón que tenga valor de M igual a 1. Todos van a tener valor de M igual a 0. Así que los descartamos. Vale, luego tenemos otro tipo de orbitales que serían los p. Vamos a ver qué pasa en estos dos, en los p. En los orbitales p, la L ya vale 1 y por tanto la M tomaba valores desde menos L hasta más L. Aquí sí que vamos a tener electrones que tienen M igual, a 1, que es el que nos interesa. Bueno, pues vamos a ver entonces cuántos de esos electrones. Tenemos por un lado los orbitales 2p6 rellenos y los orbitales 3p6. En los orbitales 2p6, ¿cuántos electrones tendrán número cuántico M igual a 1? Bueno, pues por el principio de incertidumbre yo no puedo determinar si esta primera cajita, o sea, este primer orbital es el que tiene M igual a 1 o es este o es este. No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que, sea cual sea, va a tener dos electrones, porque todos están al completo, todos están llenos, ¿vale? Entonces, sea el cual sea, pues aquí en los 2p6 tengo dos electrones que tienen M igual a 1. Otros dos tendrán M igual a 0 y otros dos tendrán M igual a menos 1. ¿Qué ocurriría con los 3p6? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Porque solo cambia el nivel energético, pero lo demás es todo igual. Una de estas tres disposiciones espaciales será la que tenga como valor de M, M igual a 1. No sabemos cuál es, pero también podemos afirmar con total seguridad que va a haber dentro dos electrones, porque están al completo. Vale, bueno, pues ya estos los tenemos y los tenemos. Y ahora me falta por determinar el último, ¿vale? En el último caso vamos a tener los orbitales D, donde la L ya vale 2 y por tanto la M pues tomaba valores desde menos 2 hasta más 2. Vale, sí que tenemos el valor que queremos determinar, el valor más 1. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a poner aquí los orbitales 3 de 5, los rellenamos y ¿cuántos electrones van a tener M igual a 1? Bueno, pues uno de ellos será, ¿no?, el que esté en esa disposición magnética o esa disposición espacial. Perfecto. Y bueno, pues hasta aquí tenemos ya determinado el número de electrones totales dentro de toda esta configuración de estos 25. ¿Cuántos electrones van a tener M igual a 1? Pues estos 5 electrones, ¿vale? Que sería la respuesta a nuestro apartado E. Perfecto. Tener en cuenta que este tipo de ejercicios solo lo hemos podido determinar con seguridad en este caso porque están completamente llenos o a la mitad, ¿vale? Imaginaos que en vez de z igual a 25 hubiera sido z igual a 26. Aquí yo ya tendría un electrón más, ¿vale? Entonces aquí ya no lo puedo determinar con total seguridad porque yo no sé si esta cajita va a ser la de m igual a 1 o va a ser una de las otras, la de menos 2, menos 1, 0 o más 2. Como no lo sabemos, pues aquí tendríamos que indicar que o 5 o 6, ¿vale? Dependiendo de cuál sea esa orientación espacial, dependiendo dentro del principio de incertidumbre, no lo podríamos determinar con seguridad, ¿vale? Por eso he puesto un ejemplo donde sí que lo podemos saber porque todos los orbitales están igualmente llenos. Bueno, pues hasta aquí tenemos estos apartados. Vamos a borrar y continuamos con este ejercicio.
Apartado F nos pide determinar una configuración electrónica excitada para Z igual a 9, ¿vale? La que hemos puesto aquí, como he borrado todo, es la fundamental, que es la que hemos escrito antes. Y bueno, pues hacer una configuración excitada implica que uno de los electrones no esté donde le corresponde por energía. Vamos a coger, por ejemplo, el último electrón, el que está en los orbitales 2p, y lo vamos a excitar al siguiente nivel, ¿vale? Aquí ya tendríamos una configuración excitada, que no es la que le corresponde por el diagrama de Moller, ¿no? El orden de energías. Podemos hacer cualquier cosa, recordar que puedo también pasarlo a otro nivel más externo, ¿vale? No tiene por qué ser al siguiente, o hacer saltar uno de los electrones internos, lo que queráis, siempre que no sea una configuración prohibida, es decir, que lo pongamos el electrón en un orbital que no existe, como por ejemplo los orbitales 2D, o excedamos la capacidad máxima de un orbital. Por ejemplo, no puedo hacer saltar estos dos aquí, porque entonces tendría 7, ¿vale? Y tampoco sería permitida. Vale. Nos vamos con el apartado G y nos dice ordenar los átomos en orden creciente de sus energías de ionización. Vale, teníamos por un lado Z igual a 9, que era el flúor. Luego teníamos el cloro, el argón, el potasio y el manganeso. Para hacer ejercicios de propiedades periódicas, lo más sencillo es colocarlos, ¿vale? Como estarían más o menos situados en el sistema periódico. Por un lado, pues tengo aquí en el periodo 4 el potasio, ¿no? En el grupo 1. Luego, un poquito más para la derecha, también en el periodo 4, voy a tener el manganeso, ¿no? En los periodos lo sabemos por el apartado A. Entonces aquí pondríamos el manganeso, los metales de transición, y luego estos estaban, por un lado, me voy aquí a grupo 17 y digo, vale, pues tengo el flúor en el periodo 2, el cloro en el periodo 3, ¿vale? Que esté más arriba que estos, y el argón, que estaba justo detrás del cloro aquí en el grupo 18. Vale, con esto tendríamos más o menos la localización. Esto no es necesario hacerlo, pero si os ayuda a determinar cómo están distribuidos y a colocarlos, pues perfecto. Por otro lado, tenemos que colocarlos en base a las energías de ionización. Recordar la definición, que era energía mínima necesaria que necesitamos para arrancar un electrón a un átomo que esté en estado gaseoso y fundamental. Por lo tanto, esa energía era máxima hacia la derecha y hacia arriba. Pero las justificaciones teóricas que teníamos que utilizar era de izquierda a derecha según la carga nuclear efectiva y de arriba a abajo según el nivel energético donde esté situado el electrón o los electrones. Vale, pues vamos a hacer una colocación. Aquí, claro, tenemos ahí el argón. Recordar que es un gas noble y que por tanto los gases nobles son los que mayor energía de ionización van a tener, porque ya tienen su máxima estabilidad, tienen su octeto completo, y si yo les arranco ese electrón van a quedar menos estables, ¿vale? Realmente estos dos también van a quedar menos estables porque les falta un electrón para conseguir la capa llena, y claro, si les quito otro, pues ya les faltarían dos, estarían ahí más lejos de conseguir su ideal, ¿no? Entonces les entorpezco todavía más. Bueno, pero recordar que gases nobles pierden la máxima estabilidad y por tanto son los de mayor energía de ionización. Vale. Luego tendría que colocar flúor y cloro. Eso que os acabo de decir sería la justificación que pongo aquí, ¿vale? En base a por qué he puesto antes el argón que el flúor y el cloro, que los voy a poner ahora detrás. Entre el flúor y el cloro, recordad que nos encontramos en un mismo grupo, ¿vale? Esta es la justificación que pondríamos aquí para justificar entre flúor y cloro. Y aquí la justificación de por qué este es mayor que estos. La justificación entre flúor y cloro es que cuando está en un mismo grupo tiene mayor energía de ionización el que esté más arriba, porque el electrón que queremos arrancar está más fuertemente atraído por el núcleo, está en un nivel energético más cercano al núcleo, ¿vale? Cualquiera de esas dos cosas. Por lo tanto, pues aquí va el flúor y luego va el cloro. Perfecto. Y luego, bueno, pues en este caso tenemos otros dos elementos que están situados en el mismo periodo, en el 4, y en cuanto a un mismo periodo,
tiene mayor energía de ionización el que tenga mayor carga nuclear efectiva, porque a mayor carga nuclear efectiva, mayor atracción del núcleo hacia el electrón que quiero arrancar, y como los dos están situados en la órbita 4, en el nivel energético 4, pues el que lo atraiga con más fuerza requerirá mayor energía. ¿Vale? Y esa es la justificación que pongo entre estos dos. Recordad que cuando tenemos varios elementos, en este caso 5, pues vamos justificando de 2 en 2 o como nos sea más sencillo dependiendo de cómo estén colocados. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí el apartado G. Nos pide orden decreciente, ¿vale? He tenido suerte y lo he puesto perfecto. Lo he hecho un poco a lo loco porque no lo había leído bien. Recordad que es importante, ¿no?, determinar si es decreciente o creciente. Y luego ordenar las siguientes especies iónicas en orden creciente de sus radios. Y tenemos el ion más estable de Z igual a 17, que lo hemos puesto antes que era el cloro, ¿vale? Z igual a 18 y el ion más estable de Z igual a 19. Bueno, los tenemos que colocar en base a sus radios. En este caso vamos a determinar número de partículas que tiene cada uno para que nos sea más sencillo, ¿vale? En el caso de los protones, que es en lo que se diferencian, como nos los da el enunciado, pues sabemos el número de protones que tiene cada uno. En cuanto a los electrones, claro, esto se va a tratar de 3 especies que son isoelectrónicas, ¿vale? Este tiene un electrón de menos, este uno de más, por tanto, mismo número de electrones. ¿Y cuál es la justificación que vamos a utilizar? Pues que a mismo número de electrones es más grande el que tenga menor Z. O sea que los tamaños irían hacia este sentido. Este es el más pequeño, este es el del medio y el cloruro va a ser el más grande. ¿Por qué? Justificación teórica: a menor Z, como todos tienen que atraer igual número de electrones, cuanto menor Z tenga, menos carga efectiva nuclear tendrá el núcleo, menos poder de atracción, por tanto no se pegarán tanto al núcleo los electrones, estarán un poquito más separados y esto hará que el átomo sea mayor. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Bueno, pues con esto tenemos toda la primera parte del tema del átomo repasada. Vamos con enlace químico. Bueno, en la parte de enlace tenemos en el apartado A una serie de compuestos y lo primero es que nos pide que los nombremos, ¿vale? Va a practicar un poquillo esa formulación muy importante, ¿vale? La tenemos que llevar bien porque los temas que empiezan detrás de estos van a ser fuertecitos de nomenclatura, así que a practicarla a tope, ¿vale? Para el examen. Vamos con el primero. El primero, pues, bueno, fácil, ¿no? El hierro, simplemente. Perfecto. Luego nos vamos a este. Tenemos un carbono, prefijo met, ¿vale? De un carbono solamente, y está unido a un grupo OH, por lo tanto, pues va a ser el metanol. Bien. En este caso tenemos combinación binaria de bromo y de potasio, pues va a ser terminada en uro, ¿no? Porque tenemos un no metal, bromuro de potasio. Vale. En el siguiente caso, pues simplemente el nombre coincide con el elemento, sodio. Tenemos aquí un grupo CN, recordar que era el grupo ciano, y por tanto, como tiene un protonácido delante, este es el ácido cianhídrico. Ponemos aquí ácido cianhídrico, bien. En el siguiente caso, pues parecido, ¿no?, a esta, lo mismo, tenemos un no metal, lo vamos a terminar en uro, cloruro, y luego acompañado del nombre del metal que tenemos delante, cloruro de potasio. Y por último, combinación de hidrógeno con un elemento no metálico, se nos va a formar ahí un hidruro volátil. Recordar que lo podemos nombrar como trihidruro de boro, pero generalmente estos se utiliza su nombre propio, su nomenclatura tradicional. Recordar que terminan en ano, indicando el hidruro progenitor del que vienen, y sería el borano.
Bueno, pues ahora que tenemos todos nombrados, en el siguiente apartado nos pide que justifiquemos el tipo de enlace. Voy a ir poniendo tipo de enlace que tienen cada uno y simplemente lo justificamos en alto, ¿no? Lo que tendríamos que poner. Vale, en este caso tenemos unión entre átomos metálicos, por lo tanto, pues tenemos un enlace metálico. Voy a poner, si queremos, covalente, iónico y metálico, ¿vale? Para que sea más rápido. Entonces, en este tenemos enlace metálico, unión entre varios átomos del mismo metal. Por otro lado nos vamos a este y tenemos no metal, hidrógeno, no metal, unión entre no metales, enlace covalente. La justificación sería que son enlaces entre átomos no metálicos, el hidrógeno que también era no metálico, o bien enlaces donde se van a compartir los electrones porque los componentes tienen parecida electronegatividad. Vale. En el caso del siguiente tenemos justo lo contrario, un metal y un no metal. Justificación, pues va a ser un enlace iónico por la diferencia alta de electronegatividad que hay entre los átomos que están unidos. En el caso del sodio nos pasa como en el hierro, va a ser también un enlace metálico, ¿vale? Va a estar formado por muchos átomos de sodio. Ácido cianhídrico, volvemos a tener especies no metálicas, por lo tanto covalente, y la justificación que todos tienen parecida electronegatividad. En el caso del cloruro de potasio, muy distinta electronegatividad, lo que va a dar igual a la formación de enlace iónico, ¿vale? Uno va a formar cationes y otro aniones. Y por último, unión entre no metales, enlace covalente, parecida, en este caso parecidísima, electronegatividad. Bueno, pues vamos con el siguiente apartado, con el C. Nos piden el C para las moléculas indicar su geometría, polaridad e hibridación del átomo central. Muy importante recordar que esto solo lo podemos hacer para las moléculas que se nos hayan formado, es decir, compuestos formados por enlace covalente. Tenemos que quitar los metálicos y los iónicos, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar exclusivamente con las moléculas que tenemos, que son el metanol, el ácido cianhídrico y el borano. Vale, vamos a dividir y voy a representar cada uno de ellos, ¿vale? Recordar que como nos pide geometría, polaridad e hibridación del átomo central, pues vamos a tener que hacer todo, ¿no? O sea, la representación de Lewis y a partir de ahí ir determinando cada uno de los apartados. Nos vamos entonces a este. Sabéis que podéis hacer el diagrama de Lewis con el cálculo si os es más sencillo, ¿vale? O tratar de colocar pues todos los átomos en el orden que creáis y luego ver si se cumplen los octetos. Aquí, por ejemplo, pues el átomo central tiene que ser el carbono, que es el menos electronegativo, porque recordar que el hidrógeno no podía ser un átomo central. Represento los 4 enlaces que tiene que tener y vemos que tiene 3 hidrógenos y un grupo OH. ¿Vale? Lo pongo en el sitio que quiera el OH, da igual, ¿no? Ponerlo aquí, que aquí sería la misma molécula porque la puedo rotar. Bueno, y luego pues una vez tenemos esto, que no se os olviden los pares de electrones solitarios, que en este caso tendríamos 2 ahí en el oxígeno, ¿vale? Recordar que en el diagrama de Lewis tienen que aparecer todos los electrones de la molécula, importantísimo. Nos vamos a determinar su geometría. La geometría en este caso va a ser un átomo unido a 4 nubes electrónicas. Será una molécula de tipo AB4, aunque no va a ser exactamente AB4 ya que no son todos iguales, ¿vale? Pero sí que va a tener una geometría tetraédrica. No ponemos que el ángulo va a ser exactamente 109,5 porque al ser diferentes los sustituyentes pues no va a haber la misma repulsión entre los enlaces, así que simplemente indicamos a la que más se asemeja. Luego nos vamos a la polaridad. Recordad que también si queréis la podemos pintar con el sistema de cuñas, ¿vale? Para indicar que, claro, que es un tetraedro, que no es un plano cuadrado, ¿no? Como aparece aquí. Por otro lado, pues para la polaridad en este caso tendríamos aquí un grupo muy electronegativo, por lo tanto pues sí que vamos a tener
un vector dipolar altamente diferenciado hacia esa zona de la molécula, ¿vale? Y entonces vamos a tener una molécula donde la suma del vector del momento dipolar es distinta de 0, ¿vale? Y por tanto la molécula es polar. Esto de que sea polar es gracias a este grupo H. Si no lo hubiera tenido, si hubieran sido todos hidrógenos, si hubiéramos tenido el metano, habría sido apolar, porque sí que se anularían por geometría. Al tener un grupo altamente polar, no se anulan por geometría, iría dirigido hacia él. Vale. Y por último, hibridación del átomo central, tenemos que contar número de nubes electrónicas que tiene el átomo y por tanto va a coincidir con el número de orbitales híbridos que necesitamos. 1, 2, 3 y 4, necesitamos para 4 nubes electrónicas 4 orbitales híbridos, o sea que será la fusión de S con 3p. La hibridación, por tanto, será sp3 en el carbono. Vale, hacemos lo mismo para el resto. En este caso, pues tengo que volver a elegir como átomo central el carbono. Y bueno, pues tengo que repartir, ¿no?, los 4 enlaces que puede hacer. Solo podría establecer enlace simple con el hidrógeno y por tanto pues no le queda otra que formar aquí un enlace triple con el nitrógeno. Completamos con los pares de electrones solitarios, ¿vale? Vamos a poner ahí uno al nitrógeno para que complete su octeto y ya lo tendremos. En este caso, geometría de la molécula, nos vamos al átomo central y tenemos solo 2 nubes electrónicas, 2 átomos unidos y ningún par de electrones solitario, por lo tanto, esto corresponde con una molécula lineal. Vale, en cuanto a la polaridad, vamos a recordar el orden de electronegatividad aquí. ¿Vale? Aumentaba hacia la derecha, eso sería la primera línea de los no metales. Recordar que el hidrógeno se nos cuela aquí entre el boro y el carbono. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues entre hidrógeno y carbono, ¿quién es más electronegativo? Carbono. Por lo tanto, aquí habría un pequeño momento dirigido hacia el carbono. Y luego entre carbono y nitrógeno, pues tenemos otro momento dirigido también hacia el nitrógeno. El momento total de la molécula vuelve a ser distinto de 0. Tenemos una molécula polar que va dirigida hacia esta zona, ¿no?, donde tenemos todos los electrones recopilados, digamos, mientras que esta es la que tiene déficit de electrones. Y por último, hibridación del átomo central, tenemos que contar solamente las nubes electrónicas, en este caso una nube electrónica y otra nube electrónica, hibridación sp. ¿Vale? Recordar que solo van a entrar a hibridarse este enlace, que es sigma, este enlace, que también lo es, mientras que, como aquí se está formando un triple enlace, esos dos que acabo de repasar en rojo se tienen que reservar como orbitales puros para formar el doble y el triple enlace, respectivamente. Entonces no van a entrar en la hibridación y por tanto solo se mezcla un S y un P. Por último, nos vamos al borano, dibujamos nuestro diagrama de Lewis y, muy importante, recordar que este es el caso del octeto incompleto. Por lo tanto, nuestra molécula va a tener una geometría de triángulo plano, ¿vale? Va a ser triangular plana. Como todos los sustituyentes son iguales, sí que se va a mantener el ángulo que tenemos entre ellos, ¿no? Todos van a ser 120 grados. Y en cuanto a la polaridad, ¿hacia dónde van dirigidos los momentos de los enlaces? Pues es un poquito más electronegativo el hidrógeno. Pues van a ir dirigidos hacia los 3 hidrógenos, que como tiran en las 3 direcciones del espacio de forma equidistante, se anula por geometría. La suma total va a ser igual a 0 y esta molécula va a ser apolar. Por último, hibridación del átomo central, nubes electrónicas que tenemos unidas, no tiene electrones solitarios, por lo tanto solo 3, o sea que vamos a tener la hibridación sp2. Perfecto, y bueno, pues hasta aquí tenemos todas estas moléculas resueltas. Importante este ejercicio de cara a selectividad.
Seguimos con el apartado D, donde nos pide colocar en orden decreciente de sus puntos de ebullición. Vale, en este caso volvemos ya a todas las sustancias, ¿vale? Es decir, que voy a borrar los nombrecitos y si tenían un tipo de enlace u otro. Bien, ¿de qué dependían estos puntos de ebullición? Pues de las fuerzas, ¿no?, que tengamos que romper dentro del compuesto. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre los metales de transición, que van a ser los que tienen mayores puntos de ebullición, porque tenemos que romper todas las fuerzas que mantienen unido nuestro retículo metálico, ¿vale? Es decir, un montón de fuerzas electrostáticas que mantienen unidos los cationes en nuestra red metálica por toda esa nube de electrones en común, ¿no?, que tienen deslocalizados. Por otro lado, tendríamos que estos iban a ser mayores que los iónicos. Hombre, la verdad es que este apartado está más difícil de lo que nos vamos a encontrar en el examen porque hay mucho metal y mucho iónico, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que recordéis que los iónicos están entre los metales de transición y los metales alcalinos o alcalino-térreos de grupo 1 y grupo 2. Y por último, las moléculas. Dentro de las moléculas tendremos que decidir las fuerzas intermoleculares que hay entre ellas para saber qué energía necesitamos o qué fuerzas son las que tenemos que romper y ordenarlas dependiendo de su fortaleza. Por lo tanto, pues ¿tenemos algún metal de transición? Sí, el hierro va a ser el que tenga el mayor punto de ebullición de todos. Nos vamos al caso de los iónicos y tenemos dos, teníamos el bromuro y el cloruro de potasio. ¿Cómo decidíamos dentro de iónicos? Bueno, pues recordar que dentro de los iónicos va a tener mayor punto de ebullición el que sea más estable. Cuanto más estable, más me va a costar romper ese retículo iónico. Y entonces me tengo que ir a calcular sus energías de red o su energía reticular, ¿vale? Y ver en qué en qué retículo cristalino va a ser mayor. Bueno, pues el producto de cargas es igual, o sea que por eso no lo podemos determinar. Recordar que la energía, si la ponemos en valor absoluto, ¿vale? Porque recordar que una energía negativa desprendida, cuanta más energía se desprendiese, significa que nuestro compuesto va a ser más estable y por tanto cuanto más estable, más resistencia opone a que separemos los cationes y los aniones que conforman nuestro compuesto iónico. Por lo tanto, como el producto de cargas es constante, nos vamos a comparar las distancias que hay entre sus iones. Y bueno, pues me tengo que fijar entre estos dos elementos que son los que están en el mismo grupo. Hacia abajo en un mismo grupo aumentaba el radio y por tanto al ser más grande el ion bromuro que el ion cloruro van a estar más separados el cloro y el bromo el bromo y el potasio que el cloro con el potasio. A mayor distancia que tenemos aquí en la de bromuro, menor energía reticular desprendida, porque es inversamente proporcional, menos estable va a ser nuestro retículo y por tanto menos punto de fusión. Así que en base a esto, bueno, lo borro con esto, que para eso tengo borrador, claro. En base a esto va a tener un mayor punto el cloruro que el bromuro, ¿vale? Vamos recordando aquí los criterios que tenemos que utilizar dentro de los iónicos según la energía reticular que tenga el compuesto. Vale, luego nos vamos a nuestro sodio, que va a ser un metal, pero metal alcalino, entonces su punto de fusión y de ebullición va a estar más o menos colocado aquí. Y por último, moléculas. Moléculas teníamos tres. Teníamos el metanol, el ácido cianhídrico y el borano. Vamos a ver tipos de fuerzas intermoleculares que tenía cada uno, ¿no? Porque recordar que mi fuerza de mayor fortaleza eran los puentes de hidrógeno. ¿Tenemos alguien que pueda formar puentes de hidrógeno? Para formarlos necesitábamos enlaces directos entre hidrógeno y uno de los tres átomos más electronegativos, flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Si me voy aquí,
¿Tengo enlaces directos entre O y H? Sí, aquí, ¿no? Aquí tenemos un oxígeno unido al hidrógeno. Por lo tanto, este sí que va a poder hacer puentes de hidrógeno. ¿Este va a poder hacer puentes de hidrógeno? Bueno, cuidado, porque aquí no tenemos puentes de hidrógeno como tal, tenemos hidrógeno y nitrógeno, pero no están unidos. Yo lo que necesito es un enlace donde haya una alta diferencia de electronegatividad y aquí, por tanto, como no están unidos al carbono, no la tengo, ¿vale? O sea que no puede establecer puentes de hidrógeno. Y en el último caso tampoco. Estos automáticamente pasan a formar fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver de qué tipo cada uno. En el caso del primero, es una molécula polar, por lo tanto, estas moléculas se encuentran formando dipolos permanentes. Si forma dipolos permanentes, pues va a tener fuerzas de Van der Waals de tipo dipolo-dipolo. Es decir, las fuerzas que nos encontramos en las moléculas polares. Mientras que como esa molécula es apolar, no se va a encontrar formando un dipolo permanente. Formará dipolos instantáneos que inducirán dipolos en moléculas adyacentes, ¿vale? Y por tanto pues va a tener las fuerzas intermoleculares más débiles de todas. Este va a ser fuerzas de Van der Waals y al ser apolar van a ser de dispersión o de London. Perfecto, y entonces una vez ya los tengo determinados en cuanto a las fuerzas que van a establecer en cada tipo de moléculas, pues vamos a poner que el de mayor punto de fusión va a ser, o de ebullición, el metanol, por tener puentes de hidrógeno, luego el ácido cianhídrico por formar dipolos, fuerza dipolo-dipolo, y por último el borano, que además sabemos que es un gas a temperatura ambiente de la baja fuerzas de cohesión, ¿no? Porque está formado por fuerzas de dispersión. Así que aquí dentro de las moléculas tenemos que irnos a las fuerzas intermoleculares. Perfecto, y ya tenemos todo el orden de nuestros puntos de ebullición. Vamos al siguiente apartado. De toda la lista, de nuevo, tenemos que determinar para el apartado E cuáles van a ser solubles en agua y lo vamos a ir justificando. Nos vamos con el primer grupo, por ejemplo, que tenemos aquí colocado. Metales de transición no eran solubles ni en disolventes polares ni en apolares. Por lo tanto, el hierro descartado. Luego tenemos los iónicos, que eran solubles en disolventes polares, es decir, disolventes donde vaya a haber una interacción con sus cargas. Por lo tanto, pues necesito un disolvente polar que tenga una zona de densidad de carga negativa y otra positiva, como por ejemplo el agua, ¿vale? Entonces, importante saber que el agua es polar como disolvente y entonces, bueno, pues los dos iónicos que tenemos sí que van a ser solubles y sí que se va a dar el proceso de solvatación. Luego, en el caso de metales de grupo 1 y grupo 2, tampoco, ¿no? Ningún metal es soluble ni en disolventes polares ni en apolares, así que continuamos y nos quedaría en... me he comido me he comido el metanol, ¿vale? ¿De qué dependía dentro de una molécula? No me lo he comido, si es que voy por aquí. Moléculas, perdón. Aquí tenemos estas tres. Bueno, sí, igualmente toca el metanol, hablo conmigo sola. Nos vamos al metanol y en el caso del metanol tenemos que determinar si son polares o no. Polar con polar sí que se podía disolver y moléculas polares en disolventes apolares no, ¿vale? Es decir, que para disolverse tienen que ser semejantes. ¿Cuáles eran polares? Pues la primera era una molécula polar y la segunda también. La tercera no, la tercera era apolar, por tanto las únicas dos polares son el metanol y el ácido cianhídrico. Perfecto. Nos vamos con cuáles van a ser los conductores eléctricos y en qué condiciones, que es lo que nos pregunta el apartado F. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles eran buenos conductores generalmente siempre? Los metales. Pues vamos a poner el hierro y el sodio. ¿Van a ser buenos conductores los compuestos iónicos? Esto dependía, ¿no?, de cómo nos los encontrásemos. En el caso del KCl y KBr depende del estado en el que se encuentren. Cuando son sólidos no son conductores
porque tenemos todos los iones fijos en la red y no se permite la movilidad libre de cargas, mientras que si los tenemos disueltos o fundidos, sí que van a ser buenos conductores por la separación de estas cargas y la libre circulación de los electrones en el seno de la disolución. Perfecto. Y por último, moléculas. ¿Van a ser conductoras de la electricidad? No, generalmente son malos conductores, así que no los vamos a incluir en este apartado. Y la justificación sería que sus electrones no están deslocalizados, están localizados en posiciones fijas, que sería la justificación de por qué no va a haber esa movilidad, ¿no?, de electrones. Y por último, ¿cuál es el más soluble en agua de los compuestos iónicos que tenemos? Vale, compuestos iónicos tenemos por un lado el bromuro y el cloruro de potasio. ¿Cómo podemos diferenciar cuál va a ser más soluble en agua, de cuál podremos disolver mayor cantidad? Pues nuevamente vamos a ver cuál va a ser la red iónica más estable, porque cuanto más estable, más unidos, más atraídos están los iones en su red, el catión y el anión, y más difícil va a ser separarlos. El disolvente, recordad que tiene que separarlos para poder llevar a cabo el proceso de solvatación. Entonces, la más estable será la menos soluble. ¿Vale? Como ya sabemos cuál es la más estable, porque lo hemos determinado aquí, la más estable era el cloruro, por haber menor distancia entre los iones, pues la justificación aquí sería que la más soluble es el bromuro de potasio, porque es la que menor energía reticular desprende al tener una mayor distancia entre los iones y por tanto pues a menor energía desprendida, menos estable y más fácil será el proceso de la solvatación. O sea que esta sería nuestra red iónica más soluble. Bueno, pues terminado esto, vámonos con el último apartado y pasamos a cinética. Apartado H y apartado último de la parte de enlace, ciclo de Borja-Haber para el compuesto menos soluble en agua. Pues como hemos determinado que el más soluble era este, el menos soluble es para el cloruro de potasio. Bueno, pues primero lo que teníamos que hacer era escribir la reacción de formación, lo que se nos va a formar es sólido y partimos de sus elementos en su estado fundamental. Luego tenemos que tener en cuenta ajustar la reacción del proceso, súper importante. Entonces en este caso vamos a poner aquí un medio, ¿vale? Y ahora que lo tenemos ajustado, pues comenzamos con el metal. Voy a poner aquí que aquí lo que tenemos es la entalpía de reacción o entalpía de formación. Cogemos el metal, lo pasamos a estado gaseoso mediante la entalpía de sublimación y una vez lo tenemos en estado gaseoso podemos arrancarle los electrones. ¿Cuántos? Pues uno, porque está situado en el grupo 1 y por tanto el ion más estable que va a formar es el potasio catión. O sea que solo le aplicamos la primera energía de ionización. Nos vamos con el cloro, ya lo tenemos en estado gaseoso, pero tenemos que disociarlo. Ese un medio va a multiplicar a la entalpía de disociación de la molécula y entonces nos vamos a quedar solo con la mitad de la molécula, con uno de los cloros, ¿vale? Este mismo cloro es el que va a captar el electrón que ha perdido el potasio con su primera electroafinidad. Se nos forma aquí el ion cloruro, se atraen el catión y el anión, se libera la energía reticular y ya tenemos todo el proceso planteado de nuestro ciclo de Borja-Haber. Vamos con cinética. Última parte a repasar, tema de cinética. Bien, en el ejercicio para repasar esta última parte tenemos en el enunciado: para la siguiente reacción química se realizaron diversas mediciones de la velocidad de reacción y se observó que al triplicar la concentración de A, la velocidad se multiplicaba por 9, que lo he puesto aquí de forma esquemática como datos,
Sin embargo, cuando se duplicó la cantidad de B, no se observó cambio alguno en la velocidad de reacción. ¿Vale? Aquí la velocidad sigue igual o multiplicada por 1. Vale. El proceso que tenemos es ese, ¿vale? Ya ajustado y con los estados de agregación de cada uno. Además nos indican que es un proceso exotérmico. En el apartado A nos pide escribir la ecuación cinética del proceso, así que vamos a ello. Recordar que en este tipo de ejercicios tenemos que determinar alfa y beta utilizando estos datos que nos ha dado el enunciado. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer cómo quedaría la ecuación para determinar alfa, ¿vale? Si yo tengo que esta velocidad, aquí tengo a elevado a alfa, ¿vale? Y yo veo aquí que lo multiplico por 3, si yo multiplico aquí por 3 y observo que la velocidad se me está multiplicando por 9, ¿vale? 9 va a ser igual a 3 elevado a alfa, por lo tanto, el orden parcial del reactivo A es igual a 2. Sin embargo, si aquí la velocidad se mantiene constante, es como que se ha multiplicado por 1. Aquí ponemos B elevado a beta y aquí hemos multiplicado por 2, entonces, ¿a qué número tengo que elevar ese 2 para que nos dé igual a 1? Pues cualquier número elevado a 0 es igual a 1 y por tanto el orden parcial para el reactivo B es igual a 0. Luego en el siguiente apartado nos pide el orden total de reacción y en el siguiente si el proceso es elemental. Entonces en el B, orden total de reacción, simplemente sumar alfa más beta, que en este caso sería igual a 2. Y en el C, ¿se trata de un proceso elemental? Pues tenemos que ver si alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. Como en este caso no coinciden, directamente no es elemental, ¿no? Y esa sería la justificación que tenemos que escribir. No ser un proceso elemental, lo que quiere decir que va a ocurrir en distintas etapas. En el D tenemos que calcular la constante cinética, indicando sus unidades, sabiendo que la velocidad de reacción es 4,28 por 10 a la menos 5, 4,28 por 10 a la menos 5 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1, cuando las concentraciones de ambos reactivos son 0,35 molar. La concentración de A y la de B igual a esto. Vale, pues vamos a calcular K, lo vamos a despejar de la ecuación cinética, que la podemos escribir en base a esto, ¿vale? O sea que lo primero escribimos esa ecuación cinética, bueno, que además es lo que me pedía en el apartado A y no lo hemos hecho, solamente hemos sacado alfa y beta, perdón, lo tendríamos que haber puesto aquí, K por reactivo A al cuadrado por reactivo B elevado a 0, o sea que esta parte es como que se me va, ¿no? Esto es igual a 1 y puedo escribir simplemente mi ecuación como K por A al cuadrado. Vale, conociendo entonces la ecuación cinética, vamos a despejar aquí la constante cinética, que sería igual a la velocidad partido de la concentración de A al cuadrado. Y ahora, como queremos saber tanto las unidades como el valor, pues vamos a sustituir todo con las unidades, es decir, aquí arriba 4,28 por 10 a la menos 5 mol litro a la menos 1 segundo a la menos 1. Y abajo 0,35 al cuadrado, ¿vale? La de B no interviene, pero la de A sí que está al cuadrado y sería mol cuadrado por litro a la menos 2. Hacemos esta operación, nos sale 3,49 por 10 a la menos 4 y luego las unidades, pues este se va con 1 de aquí, este con 1 de aquí y nos queda litro partido de mol por segundo. Perfecto. Bueno, pues hasta ahí tenemos unidades de K con el valor que va a tener la constante en nuestra reacción a una temperatura dada, ¿no?
Luego nos pregunta en el apartado E si tiene la reacción química una velocidad constante a lo largo de todo su proceso. Es decir, ¿la velocidad va a ser la misma cuando yo acabo de echar los reactivos que cuando llevan 10 minutos reaccionando que cuando lleva 1 hora? No, recordar que la velocidad de la reacción va variando, ¿no?, con las concentraciones. Es decir, al principio yo tengo esta concentración de mis reactivos, nada de mis productos, o bueno, los voy a pintar aquí en el 0, y entonces los reactivos pues reaccionan hasta agotarse y los productos pues se forman hasta que se agota el reactivo por completo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es mayor la velocidad al principio de la reacción, ¿por qué? Al principio es mayor. ¿Cómo lo justificamos? Al principio de una reacción tenemos mayor cantidad de reactivos, por lo tanto es más fácil que se encuentren en el recipiente, que choquen de forma efectiva y se forme el producto. Cada vez que se va formando producto, ¿vale? Yo aquí ya tengo pues varias moléculas de reactivo, pero también tengo muchas de producto que ya se me han formado, entonces los reactivos también van a chocar con las moléculas de producto. Es más difícil cuantas menos moléculas queden de reactivo que se encuentren en el matraz, ¿vale?, y choquen de manera efectiva. Por lo tanto, siempre al principio, que es donde más cantidad de reactivos tengo mayor velocidad de reacción y va disminuyendo conforme se van agotando, ¿vale? En el apartado F nos dice citar posibles factores que se pueden modificar para aumentar la velocidad de esta reacción. Vamos a nombrar pues todos los factores que podamos modificar, ¿no? Lo primero, en base a las concentraciones, mucho cuidado porque recordar que la velocidad de reacción solo depende de las concentraciones de los reactivos, A y B, pero tenemos aquí un sólido. Por lo tanto, una de las formas que puedo hacer es aumentar la concentración de A, ¿vale? Pero no puedo aumentar la concentración de B. Además, otra de las razones, no puedo aumentarla porque me indican que es sólido. Si no me lo indicaran, tampoco podría aumentar la velocidad en base a aumentar su concentración, porque vemos aquí que su orden parcial era igual a 0, ¿vale? Precisamente porque va a ser un sólido. Entonces, no aumentaría la velocidad. Más cosas que puedo hacer para modificar esta concentración. Recordad que la concentración está relacionada con el volumen. ¿Qué puedo hacer con el volumen para que también aumente la concentración de A? Disminuirlo, ¿vale? O sea, aumentar la concentración de A o disminuir el volumen es lo mismo, porque si disminuyo el volumen, A va a estar más concentrado y por tanto también va a aumentar, voy a poner aquí volumen porque parece velocidad, más concentrado. Y también lo que puedo es modificar la presión. Disminuir el volumen era lo mismo que aumentar la presión de mi recipiente, ¿vale? Más cosas que puedo hacer, modificar la temperatura, aumentar la temperatura, ¿vale? Por la ecuación de Arrhenius, si modifico la temperatura y la aumento, aumenta también la velocidad de la reacción. Puedo también aumentar el grado de división de B, porque como es un sólido, cuanto más finamente dividido esté, mayor superficie de contacto va a tener y más rápido va a ser mi proceso. Y puedo también añadir un catalizador positivo a mi reacción para que me disminuya la energía de activación del proceso y se lo esté poniendo más fácil a mis reactivos para que consigan esa energía. Para los últimos dos apartados tenemos aquí ya resumido el enunciado. En el G nos pide dibujar el perfil energético para la reacción, indicando y definiendo energía de activación de la reacción directa e indirecta, estado de transición, complejo activado y variación de la entalpía de la reacción. Vale, lo primero vamos a hacer el dibujo del perfil energético, ¿no?, de esta reacción. Nos dan el dato de que es exotérmica, ¿no?, al ser la diferencia inferior a 0, y entonces, bueno, pues como yo sé que mi entalpía de la reacción es la entalpía de los productos
menos la entalpía de los reactivos, pues como este número tiene que ser negativo, significa que los productos están más bajos en energía. Por lo tanto, en mi perfil, pues vamos a poner los reactivos aquí con esta energía inicial y los productos aquí un poco más abajo con esa energía. Importante marcar en los ejes lo que estamos representando, ¿vale? Por un lado ahí la energía que vamos a tener en la reacción y por último en el eje X el transcurso de la reacción o el tiempo. Vale, luego sabemos que la reacción química siempre transcurre por un máximo de energía y luego baja hacia la energía de los productos. Y vamos a marcar pues todo esto que nos piden. Por un lado, la entalpía, recordamos que es la diferencia energética entre reactivos y productos, por lo que la vamos a marcar ahí, entalpía de reacción. Por otro lado, la energía de activación, que la vamos a marcar ahí. Voy a coger otro color. Aquí vamos a marcar la energía de activación de la reacción directa. Y aquí, si continuamos, en el caso de que la reacción ocurra de manera inversa, pues será la energía que tiene que adquirir este producto para descomponerse, ¿vale? Y formar reactivos de nuevo. ¿Vale? Y nos pide también el estado de transición. El estado de transición es este momento en el que se llega al máximo de energía y el complejo activado, el complejo o intermediario de reacción que nos encontramos en ese punto, ¿vale? Las definiciones serían, ahora que ya tenemos toda la representación, por un lado, la energía de activación directa sería la energía necesaria que tiene que adquirir el reactivo para alcanzar la barrera energética o energía de activación, mientras que la energía de activación inversa es la energía que tiene que adquirir mi producto para llegar a la barrera energética o energía de activación, ¿vale? Mientras no consiga toda esta barrera energética, cada uno de ellos no podrá transformarse en reactivos o en productos, respectivamente. Por otro lado, nos vamos al estado de transición, ¿vale? El estado de transición es el momento en el que se están rompiendo los enlaces de los reactivos mientras se están formando los enlaces nuevos de los productos y que coincide con el punto máximo de energía de nuestro diagrama. Y el complejo activado es el intermediario o la especie intermedia de la reacción donde se están rompiendo y formando los nuevos enlaces, ¿vale? Este complejo, recordar que es un estado intermedio altamente inestable por ser altamente energético y que entonces se rompe rápidamente formando los productos en cuanto hayan adquirido esa energía mínima necesaria. Y por último, entalpía de la reacción es la diferencia energética entre los productos y los reactivos, o la energía que en este caso se desprende al darse esta reacción química, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos todas las definiciones. Además, en el apartado H nos pide que añadamos un catalizador positivo a este dibujo, ¿vale? Y nos pregunta que si puede hacer que el proceso sea endotérmico, ya que tenemos una reacción exotérmica y si yo de alguna forma al añadir este catalizador puedo hacer que tenga la entalpía contraria. Bueno, para añadir el catalizador, como es positivo, pues lo que va a hacer es disminuir la energía de activación aumentando la velocidad del proceso. Así que tengo que pintar una línea que tenga una energía menor, ¿vale? Esta sería su nueva energía de activación y que se transforme antes en producto, o sea, que caiga por delante de la otra línea, ¿vale? Para marcar aquí que, claro, que aquí ya tengo los productos en menor tiempo que la línea roja, ¿vale? ¿Puede hacer que el proceso sea endotérmico? No. Recordar que los catalizadores no varían las magnitudes termodinámicas. Esta diferencia de energía va a seguir siendo la misma independientemente de cuánto la disminuya o la aumenta un catalizador, dependiendo del caso que sea, ¿no? De si catalizador positivo o catalizador negativo.
no la puede aumentar nunca por debajo de la energía inicial que tiene el reactivo o de la energía del producto, por tanto esto se va a mantener constante. Y bueno chicos, pues ahora sí que sí hemos terminado este ejercicio tan peñazo, ya tenemos todo repasado en un multi-ejercicio. Pues nada, simplemente deciros que vamos a empezar un nuevo bloque donde vamos a hacer muchos cálculos químicos, vamos a utilizar las disoluciones, la estequiometría y donde nos aparecerán muchísimos compuestos que tengamos que formular. Así que bueno, pues iremos repasando todos esos puntos, pero ya sabéis que si flojeáis en alguno de esos, que siempre podéis volver atrás y repasaros el vídeo que necesitéis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.